La mañana de Navidad de 1788 nació fría y límpida sobre las montañas de Colombia. En la casa grande de la hacienda Valdivia, el aire olía a pino fresco, cera de vela y chocolate caliente. La sala de estar era un retrato de la perfección festiva. Un imponente árbol de Navidad, adornado con ornamentos de vidrio importados y decenas de velas, dominaba el ambiente, su copa casi tocando las vigas de madera oscura del techo. Guirnaldas de acebo con bayas rojas brillantes adornaban la chimenea de piedra, donde un fuego crepitaba alegremente. Era el apogeo de la paz y la piedad colonial, una escena de perfecta armonía familiar, aguardando el regreso de la señora de la casa de la Misa de Gallo. Cuando doña Isabel de Valdivia entró en la sala, una sonrisa serena en su rostro, se detuvo, sorprendida. Bajo el árbol de Navidad, donde antes no había nada, había 5 grandes regalos. Eran cajas hermosamente envueltas en papel de lujo, venido de Europa, atadas con gruesas cintas de seda roja, del tipo que a su marido, don Alejandro, le encantaba usar para sus sorpresas más extravagantes. Una oleada de deleite recorrió su cuerpo. Supuso que su marido y sus hijos, en un gesto de afecto, habían colocado los regalos allí, mientras ella estaba en la iglesia, una sorpresa especial para la mañana de Navidad. Con el corazón ligero y tarareando un villancico, se acercó al árbol. Eligió la caja más grande y pesada, que tenía una etiqueta con su nombre escrito en una caligrafía elegante, imaginando una joya, un vestido nuevo o quizás un juego de porcelana fina. Se arrodilló en la alfombra afelpada. Con cuidado de no estropear el lazo, deshizo la cinta de seda y rasgó el papel caro, revelando una hermosa caja de madera forrada de terciopelo. Levantó la pesada tapa, sus ojos brillando con la anticipación de descubrir lo que su amado esposo le había regalado. Lo que siguió no fue un sonido humano, fue el sonido de un alma partiéndose. La sonrisa de doña Isabel se congeló, luego se deshizo en una máscara de horror absoluto. Su boca se abrió en una O, perfecta, pero por un largo segundo no salió ningún sonido. Entonces, un grito agudo y lancinante rasgó el sagrado silencio de la mañana de Navidad, un sonido que hizo que los pájaros de afuera se callaran. Dentro de la caja, acunada en el terciopelo rojo como si fuera la más preciosa de las joyas, estaba la cabeza decapitada de su marido, don Alejandro. Sus ojos estaban abiertos, fijos en ella con la misma expresión arrogante que tenía en vida, ahora para siempre congelada en la muerte. El grito de doña Isabel se transformó en un sollozo de pánico, mientras su mirada aterrorizada se disparaba hacia las otras 4 cajas, todas de tamaños similares, dispuestas en un semicírculo alrededor de la primera. No necesitaba abrirlas. La terrible simetría de la escena le reveló la verdad en una oleada de náusea y locura. Cada caja, sabía ahora, contenía un pedazo de su mundo. Las otras 4 cajas no contenían regalos, sino los restos descuartizados de sus 4 hijos, una macabra colección de miembros y torsos, cuidadosamente empaquetados y ofrecidos como regalos de Navidad. Su familia entera estaba allí, bajo el árbol, en pedazos. De las sombras cerca de la chimenea, emergió una figura. Era Samuel, el esclavo mayor, el siervo más leal y antiguo de la familia, un hombre que ella conocía desde la infancia. Estaba cubierto de sangre, salpicaduras oscuras en su rostro y en su ropa de siervo, pero su expresión era de una calma aterradora, casi serena. Caminó lentamente hacia ella, que ahora estaba acurrucada en el suelo, balbuceando incoherentemente. Se detuvo a pocos metros de distancia, miró el horror que había creado y con una voz suave y desprovista de toda emoción, dijo: «Feliz Navidad, señora. Este no fue un acto de locura, sino de venganza. Suscríbete para descubrir la historia de una promesa rota que transformó al siervo más fiel en el ángel de la aniquilación». La hacienda de café de los Valdivia, enclavada en las aisladas montañas de Colombia, era un reino de poder absoluto. El aislamiento geográfico era la mayor arma de don Alejandro. Lejos de los ojos curiosos de los magistrados de la ciudad y de los susurros de la sociedad, él era el único dios de su dominio. La belleza del lugar, con sus colinas verdeantes y el aroma a café en flor, era una máscara engañosa que ocultaba una brutalidad que la soledad permitía florecer sin restricciones. La casa grande era un oasis de lujo en medio de esta naturaleza salvaje.
Pero para los que vivían en los barracones, la selva de afuera era menos peligrosa que el hombre que gobernaba por dentro. Durante la época de Navidad, la hipocresía de la hacienda alcanzaba su apogeo. La casa se decoraba con una piedad ostentosa. Canciones sobre el nacimiento del niño Jesús, el Salvador de los humildes, se cantaban en el salón, mientras que afuera, el sonido del látigo recordaba a los esclavos su condición. Don Alejandro presidía la cena de Nochebuena como un patriarca benevolente, distribuyendo escasos regalos a sus esclavos favoritos, un acto de caridad que solo servía para reforzar su poder y control. Era un teatro de bondad, una obra anual en la que todos estaban obligados a actuar, bajo pena de castigo. En este teatro, Samuel, a sus 50 años, desempeñaba el papel principal de siervo leal. Nacido y criado en esa misma tierra, era una institución en la familia Valdivia. Vio nacer a don Alejandro, así como vio nacer a los 4 hijos de este. Su lealtad era legendaria, su obediencia, un modelo. Era el jefe de los siervos, el hombre a quien don Alejandro confiaba las llaves de la bodega y los secretos de la casa. Su máscara de devoción era tan perfecta, tan usada durante 5 décadas, que casi se había fusionado con su rostro, ocultando el abismo de dolor y odio que bullía por debajo. Pero la lealtad de Samuel no era para con los Valdivia. Era un acto de supervivencia y una estrategia para proteger lo único que importaba en su universo, su propia familia. En particular, su única hija, Elena. Todo su ser, cada acto de sumisión, cada humillación tragada, era un sacrificio hecho en el altar de la seguridad de ella. Él se encorvaba para que ella pudiera caminar un poco más erguida. Sonreía al amo para que el amo no la mirara con malicia. Su vida era una larga y silenciosa oración por la supervivencia de ella. El amo de esta oración, don Alejandro, era un artista de la crueldad. Su sadismo no residía tanto en la violencia física, aunque no la despreciaba, sino en la tortura de la esperanza. Entendía que la esperanza era la moneda más valiosa para un alma cautiva, y se deleitaba en acuñarla solo para poder robarla. Le prometía a un esclavo un día de descanso y lo cancelaba en el último minuto. Le prometía a una madre que no vendería a su hijo, solo para hacerlo la semana siguiente, frente a ella. Le gustaba ver la luz de la esperanza en los ojos de un esclavo, pues eso hacía que el momento de apagarla fuera mucho más gratificante. Los 4 hijos de don Alejandro eran los aprendices de su oficio, pero carecían de su sutileza. Eran bestias jóvenes y arrogantes, criadas con la certeza de que el mundo les pertenecía y de que los esclavos eran objetos para su diversión. El mayor, Ricardo, era un matón que usaba la fuerza física. Los gemelos, Luis y Carlos, eran crueles en su unión, cazando en jauría. Y el menor, Felipe, era quizás el peor, pues su crueldad era fría y observadora. Eran los jóvenes príncipes del reino de su padre, y ejercían su poder con un sadismo juvenil y sin restricciones. Para ellos, Suri y los otros esclavos mayores eran blancos aburridos. La verdadera diversión estaba en atormentar a los más jóvenes, y Elena, con su belleza y espíritu vibrante, era uno de sus objetivos favoritos. La sometían a una campaña constante de acoso y humillación. Le cambiaban las herramientas de sitio para que la castigaran. La derribaban, accidentalmente, en el patio lodoso. Hacían comentarios lascivos sobre su cuerpo cuando pasaba. Samuel observaba todo, su corazón convirtiéndose en una piedra de odio, pero su máscara permanecía en su lugar. Reaccionar significaría un destino peor para ella. Lo único que le impedía explotar era la promesa. Años atrás, cuando Elena era solo una niña, Samuel había realizado un acto de servicio excepcional, salvando la cosecha de café de una plaga. Como recompensa, don Alejandro le había hecho una promesa solemne. Por tu lealtad, Samuel, había dicho, cuando tu hija cumpla 18 años, le daré su libertad. Podrá dejar esta hacienda como una mujer libre. Te doy mi palabra. Para don Alejandro, fue solo otra herramienta de manipulación. Para Samuel, se convirtió en el Evangelio, el pilar que sostenía el peso de su existencia. Aquella promesa fue la obra maestra de la crueldad de don Alejandro. La cultivó a lo largo de los años, regando la esperanza de Samuel con recordatorios periódicos. Elena se está convirtiendo en una joven hermosa. Samuel, pronto será libre, decía.
con una sonrisa paternal. Usó la promesa para extraer de Samuel una lealtad y un trabajo que iban más allá del deber, transformándolo en el esclavo modelo. Samuel, por su parte, se aferró a esa única luz con toda la fuerza de su alma. La libertad de Helena se convirtió en su religión, el único futuro por el que valía la pena soportar el presente. El 18º cumpleaños de Helena cayó en la semana previa a la Navidad. La hacienda estaba inmersa en la atmósfera de falsa caridad y celebración. Para Samuel, la coincidencia era una señal divina. La libertad de su hija llegaría en la misma época en que el mundo celebraba el nacimiento de la esperanza. Su corazón, por primera vez en muchos años, estaba ligero, lleno de una alegría nerviosa y anticipada. Eligió su momento con cuidado, esperando el final del día de trabajo, y pidió una audiencia con su amo. Encontró a don Alejandro en el porche, bebiendo vino con sus 4 hijos. Con el corazón en la garganta y la cabeza baja en un gesto de respeto, Samuel se acercó. «Amo», comenzó, su voz temblorosa por la emoción contenida. «Hoy es el 18º cumpleaños de Helena. Vengo, humildemente, a recordarle la promesa que usted me hizo hace tantos años». Un silencio cayó sobre el porche. Don Alejandro miró a Samuel, luego a sus hijos, y una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro. La risa comenzó con don Alejandro, una carcajada gutural y burlona. Pronto, sus 4 hijos se unieron a él, riendo histéricamente de la patética figura del viejo esclavo ante ellos. ¿La promesa?, logró decir finalmente don Alejandro, secándose una lágrima de risa. ¿Realmente te lo creíste, viejo tonto? ¿Durante todos estos años? La esperanza en el rostro de Samuel se deshizo, reemplazada por una máscara de incredulidad y horror. «Ha sido la broma más larga y divertida que he contado jamás», continuó el amo. «Esa cara tuya de perrito esperanzado, impagable, sirvió para mantenerte a raya, ¿no es así?» El mundo de Samuel se derrumbó. 50 años de servidumbre, de humillaciones tragadas, de esperanza cultivada. Todo se reveló como una mentira, una broma cruel. Pero el horror aún no había alcanzado su ápice. Don Alejandro se levantó, todavía sonriendo. «Pero no te preocupes, Samuel. No nos hemos olvidado de tu hija. De hecho, como es época de Navidad, le hemos preparado un regalo. Y para mis hijos». Se giró hacia los 4 jóvenes, cuyos ojos brillaban con una excitación cruel. «Mis muchachos se están convirtiendo en hombres, y es hora de que tengan los placeres de un hombre. Helena será su regalo de Navidad. Pueden usarla esta noche». Lo que siguió fue un borrón de violencia. Samuel, con un grito de pura agonía, se abalanzó sobre don Alejandro, pero los 4 hijos, jóvenes y fuertes, lo dominaron fácilmente. Lo golpearon hasta dejarlo semi-inconsciente y lo arrastraron a su pequeño alojamiento en la parte trasera de los barracones. Cerraron la puerta por fuera, dejándolo en la oscuridad. Momentos después, oyó los gritos. Eran los gritos de su hija, Helena, siendo arrastrada por los 4 hermanos hacia uno de los cobertizos. La puerta del cobertizo se cerró, pero los sonidos no cesaron. Encerrado en su oscura celda, Samuel fue forzado a convertirse en un testigo auditivo de la destrucción de su hija. Oyó los gritos de dolor de ella, sus súplicas de misericordia, las risas crueles de los 4 hermanos. Se arrojó contra la puerta cerrada hasta que sus hombros sangraron. Golpeó las paredes hasta que sus nudillos se rompieron. Pero no había escapatoria. Era un prisionero, obligado a escuchar cada momento de la tortura y violación de su única hija. Los sonidos continuaron durante horas, una sinfonía del infierno que rompió su mente y su alma en pedazos irreconocibles. Luego, después de una eternidad, los gritos cesaron. Un silencio súbito y terrible cayó sobre la noche, un silencio que era más fuerte que cualquier grito. En la oscuridad de su alojamiento, el hombre conocido como Samuel murió, el siervo leal, el padre esperanzado, el hombre que soportaba todo en silencio. Todo eso se convirtió en polvo, y en el vacío que quedó atrás nació algo nuevo, algo antiguo, algo frío, paciente y meticuloso, una entidad cuya única función, cuya única razón de ser, era la aniquilación completa de la casa de Valdivia. El plan para la cena de Navidad más terrible de la historia estaba trazado, pero el peligro era inmenso. ¿Crees que logrará su venganza? Comenta tu predicción.
Deja un like si estás de su lado y sigue viendo para presenciar el clímax de esta historia. Los días entre el asesinato de su hija y la víspera de Navidad fueron, para Samuel, un período de claridad glacial. El dolor, tan inmenso que debería haberlo aniquilado, en cambio, lo forjó en algo nuevo. Ya no sentía nada, ni tristeza, ni rabia, solo el peso de un propósito terrible e inaplazable. Continuó desempeñando sus funciones con una perfección robótica, su máscara de siervo leal nunca vacilando. La familia Valdivia, en su arrogancia, no notó el cambio. Veían su silencio como la aceptación final de su impotencia, la calma de un animal quebrado. No podían ver el vacío en sus ojos, el hueco donde antes había estado su alma. En Nochebuena, la casa estaba llena de una alegría profana. Don Alejandro y sus 4 hijos, orgullosos de su reciente demostración de poder, celebraban con un fervor particular. Se sirvió la cena de Navidad. Samuel supervisó todo, moviéndose por el comedor con una eficiencia silenciosa. Cuando llegó la hora del vino, él mismo fue a la bodega. Eligió el mejor oporto, el favorito de su amo. En un decantador de cristal, mezcló el vino tinto oscuro con un polvo extraído de semillas que había cosechado, un potente somnífero que su abuela le había enseñado a usar para calmar a los animales salvajes. Sirvió a la familia con manos firmes. Llenó los 5 cálices de plata, el líquido oscuro y pesado prometiendo olvido. Don Alejandro, de pie a la cabecera de la mesa, alzó su cáliz. ¡Un brindis!, proclamó, su voz resonando con autosatisfacción, por el nacimiento de nuestro Salvador y por una familia fuerte que sabe cómo mantener el orden y la disciplina. ¡Feliz Navidad! Los hijos repitieron el brindis, y los 5 hombres bebieron profundamente. Samuel, de pie en las sombras, observó. No sintió nada mientras los veía tragar su propia condena, el último acto de un drama que ahora controlaba por completo. La droga era potente y rápida. El hijo menor fue el primero en caer, su cabeza desplomándose sobre el plato con un golpe sordo, un hilo de vino corriendo por sus labios. Sus hermanos se rieron, pensando que había bebido demasiado, pero pronto sus propios ojos comenzaron a pesar. Uno a uno, sucumbieron, cayendo en un sueño profundo y comatoso en medio de los restos de la fiesta. Don Alejandro, el último en resistir, miró a su alrededor confundido, tratando de entender el súbito letargo, antes de que él también se derrumbara en su silla, su respiración volviéndose pesada y regular. El gran comedor se volvió silencioso, un banquete de durmientes. Con doña Isabel en la misa de medianoche y los otros criados ya en sus lejanos aposentos, la casa pertenecía a Samuel. La primera fase de su plan estaba completa. Se movió con una calma metódica. Primero, cerró las puertas del comedor por dentro. Luego, con una fuerza que parecía imposible para un hombre de su edad, comenzó su terrible cosecha. Arrastró el cuerpo del hijo menor, Felipe, fuera de la sala, a través de los pasillos silenciosos, hacia el cobertizo de herramientas en la parte trasera de la propiedad. El sonido del cuerpo siendo arrastrado era el único ruido en la casa silenciosa. El cobertizo de herramientas era el matadero de Samuel. El olor a tierra húmeda y hierro frío llenaba el aire. A la luz de una única linterna, colocó el cuerpo inconsciente del niño sobre una gran mesa de madera usada para cortar leña. Al lado, en un orden escalofriante, estaban las herramientas que había afilado durante los últimos días. Hachas, cuchillos de carnicero, sierras para hueso. No había furia en sus movimientos, no había pasión. Era el trabajo de un artesano, un ritual de deconstrucción. Levantó el hacha. El sonido del primer golpe fue sordo y definitivo. Lo que siguió fue una carnicería metódica. Samuel trabajó durante horas en la oscuridad, la luz de la linterna proyectando sombras danzantes y grotescas en las paredes. No estaba simplemente matando, estaba ejecutando una sentencia, deshaciendo la creación de su amo, pedazo por pedazo. Desmembró los cuerpos de los 4 hijos, uno por uno, con la precisión de un carnicero experimentado. La rabia que lo impulsaba no era caliente y roja, sino fría y negra, una fuerza controlada que guiaba cada corte, cada golpe, cada separación de miembro y hueso. El cobertizo se convirtió en un taller de venganza. Después de que el trabajo con los hijos terminó, regresó por el premio final. Don Alejandro arrastró el pesado cuerpo de su amo al cobertizo y lo sometió al mismo proceso. Con cada golpe del hacha,
Samuel quizás recordaba una humillación, una promesa rota, los gritos de su hija, o quizás no sentía nada, un mero instrumento de una justicia mayor y más terrible. Al final, los 5 hombres que habían destruido su vida yacían en pedazos sobre la mesa y el suelo del cobertizo, una colección de partes humanas desprovistas de todo poder o arrogancia. Pero la venganza de Samuel exigía un toque final de arte macabro. No dejaría los cuerpos en el cobertizo. Llevó los pedazos de vuelta a la casa, a una habitación trasera donde la familia guardaba los materiales para regalos. Con el mismo cuidado que doña Isabel usaría para envolver un regalo de cumpleaños, Samuel comenzó a empaquetar su obra. Tomó el papel más caro, las cintas de seda más brillantes. Colocó la cabeza de don Alejandro en una gran caja forrada de terciopelo. Distribuyó los miembros de los hijos en las otras 4 cajas, equilibrando el peso. Con el primer atisbo de la luz de la mañana de Navidad, su trabajo estaba casi completo. Llevó los 5 regalos, ahora hermosamente envueltos y sin rastro alguno del horror que contenían, a la sala de estar principal. Con una atención casi ceremonial, los dispuso bajo el árbol de Navidad, creando una escena de perfecta y festiva normalidad. Los regalos de Samuel para la familia Valdivia estaban listos. La profanación del día más sagrado estaba completa. La cena había sido servida, y ahora los regalos serían entregados. Samuel no huyó. La huida nunca fue parte del plan. La venganza, para ser completa, necesitaba un testigo, una audiencia para apreciar su magnitud. Se lavó, quitándose lo peor de la sangre, pero dejando suficientes manchas para contar la historia. Se puso su uniforme limpio de siervo. Luego, fue a la sala de estar. Se sentó en una silla en las sombras cerca de la chimenea, quizás con el hacha descansando a su lado, y esperó. Esperó el sonido del carruaje de doña Isabel, el sonido de las campanas de la iglesia, el momento en que ella descubriría el verdadero significado del espíritu navideño en su hogar. El grito de doña Isabel fue la alarma que despertó a la hacienda de su letargo navideño. Fue un sonido que rasgó la paz de la mañana, un sonido de pura y absoluta fractura del alma. Cuando Samuel pronunció sus palabras, «Feliz Navidad, señora», la mente de ella, incapaz de contener el torrente de horror, simplemente se desconectó. Se desplomó en el suelo en un montón de faldas de seda, sus ojos abiertos pero vacíos. Un refugio catatónico de la visión insoportable de su familia, desmembrada y empaquetada para regalo. El silencio que siguió a su grito fue casi tan aterrador como el sonido, el silencio de una casa donde la vida había sido brutalmente extinguida. El sonido atrajo a los otros criados de la casa, que vinieron corriendo de sus alojamientos, los rostros aún somnolientos y llenos de la modesta alegría de la mañana de Navidad. Se detuvieron en la entrada del salón, una barrera invisible de horror impidiéndoles entrar. La escena era una pintura del infierno, la señora desmayada, los siniestros regalos bajo el árbol, y Samuel, el hombre que todos conocían como una figura paternal y estable, de pie, cubierto de sangre, con una serenidad que no pertenecía a este mundo. El shock los paralizó, sus mentes luchando por reconciliar al siervo gentil que conocían con el monstruo que estaba ante ellos. El hechizo fue roto por el capataz principal, un hombre brutal, pero no estúpido. Viendo la situación, gritó órdenes a los otros hombres. Armados con machetes y trozos de madera, entraron en la sala, rodeando a Samuel, esperando una explosión de violencia de un hombre loco. «¡Suelta el hacha, Samuel!», gritó el capataz. Con una calma deliberada, Samuel se inclinó y colocó el hacha ensangrentada en el suelo. Luego se levantó y extendió las manos, ofreciéndolas para ser atadas. No luchó, no habló, no se resistió. Su venganza estaba completa. Lo que sucediera con su cuerpo ahora era irrelevante. La noticia viajó más rápido que un caballo al galope. Se envió un mensajero al pueblo más cercano, y la historia que contó era tan grotesca que las autoridades al principio lo arrestaron por embriaguez y blasfemia. Una familia entera, descuartizada y envuelta como regalos de Navidad, por su siervo más leal. La historia era un delirio, una fantasía macabra. Solo la insistencia aterrorizada del mensajero y la reputación impecable de Samuel, como un siervo fiel, convencieron al magistrado de enviar una patrulla a la remota hacienda Valdivia, más para desmentir un rumor descabellado que para investigar un crimen real.
Al llegar, los soldados y el magistrado encontraron el horror exactamente como se había descrito. La visión de los regalos desenvueltos, la cabeza de don Alejandro y los miembros de sus hijos, todo en medio de la decoración festiva, dejó a los hombres más curtidos al borde del vómito. La profanación era lo que más impactaba. Cometer tal acto en cualquier día sería monstruoso, pero cometerlo en la mañana del nacimiento de Cristo era un acto de guerra contra Dios y la civilización. La casa fue sellada y Samuel, encadenado, fue llevado, dejando atrás el silencio, la sangre y una leyenda naciendo. El juicio de Samuel fue el evento más rápido en la historia jurídica de la región. No había necesidad de testigos, de pruebas, ni de defensa. El crimen era autoevidente, y la confesión de Samuel estaba en su silencio. Fue llevado ante el tribunal, pero permaneció como una estatua durante todo el proceso. El juez le hizo preguntas, el fiscal gritó acusaciones, y un sacerdote intentó arrancarle un arrepentimiento. Samuel no respondió a ninguno de ellos. Sus ojos permanecían fijos en un punto distante, su rostro una máscara de serenidad. Su silencio fue su última arma, negando a sus acusadores la satisfacción de una explicación o del remordimiento. La sentencia fue diseñada para ser un espectáculo de retribución, una forma de que la sociedad intentara purificarse del horror. Samuel fue condenado a ser públicamente torturado y descuartizado, un castigo arcaico reservado para los peores traidores. Su cuerpo sería desmembrado, tal como él había desmembrado los cuerpos de sus amos, y las partes serían exhibidas en diferentes puntos de la región como una advertencia eterna. La sentencia fue leída en voz alta en la plaza del pueblo, ante una multitud que aullaba por sangre, aterrorizada y fascinada por el hombre que no mostraba emoción. Mientras la ciudad se preparaba para la bárbara ejecución, el nombre de Samuel comenzó a transformarse. La gente, intentando dar sentido a lo incomprensible, necesitaba un nombre que encapsulara la tragedia y el horror de aquella noche sagrada. No lo llamaban el monstruo o el asesino, lo apodaron el esclavo de la noche triste. El nombre era poético y sombrío, reconociendo que su acto, aunque monstruoso, nació de un dolor profundo e insoportable en la noche más sagrada del año, la Nochebuena, que para él se había convertido en la noche triste. El día de la ejecución de Samuel fue un evento que paralizó la región. Una multitud inmensa y sombría se reunió en la plaza principal, no con la excitación de un día festivo, sino con una solemnidad temerosa. Vinieron de pueblos lejanos, amos y esclavos, todos atraídos por la necesidad de presenciar el fin del hombre que había cometido lo impensable. Había un deseo colectivo de ver al monstruo destruido, con la esperanza de que su aniquilación pudiera, de alguna manera, purgar el horror de la memoria y restaurar la sensación de que el mundo todavía tenía algún orden. Necesitaban ver al demonio sufrir para volver a creer en Dios. Cuando Samuel fue conducido desde la prisión hasta el cadalso, un profundo silencio cayó sobre la multitud. No parecía un monstruo, solo parecía un hombre viejo y cansado, pero era su calma lo que lo hacía aterrador. Caminó con paso firme, sus ojos sin ver a la multitud que lo odiaba, ni al verdugo que lo esperaba. Miraba al cielo, su expresión serena, como si estuviera marchando hacia un encuentro largamente esperado. El odio de la multitud vaciló, reemplazado por un pavor incómodo. Estaban gritando por venganza, pero el condenado parecía estar en paz. La ejecución fue un espectáculo de brutalidad medieval, diseñada para impactar y aterrorizar. El verdugo, siguiendo la sentencia, comenzó su macabra labor. La multitud, que había venido sedienta de sangre, esperaba oír gritos, súplicas, maldiciones. Pero Samuel les negó esa satisfacción. Soportó la tortura con un silencio que era más fuerte que cualquier grito. Sus ojos nunca dejaron el cielo. Su rostro nunca se contrajo por el odio o el miedo. Su negativa a quebrarse, a mostrar dolor, fue su acto final de desafío. Transformó su propia tortura en un espectáculo de su inquebrantable fuerza interior, dejando a la multitud confundida y aún más aterrorizada. Mientras Samuel encontraba su brutal fin, la última Valdivia se hundía en su propia oscuridad silenciosa. Doña Isabel, la única superviviente, nunca se recuperó. Su mente, destrozada por la escena de la mañana de Navidad, se refugió permanentemente en la locura.
Incapaz de cuidarse por sí misma y siendo un recordatorio vivo del escándalo, fue enviada silenciosamente a un convento remoto. Allí pasó el resto de sus días, una sombra con hábito de monja, vagando por los jardines y conversando con los fantasmas de sus hijos, para siempre atrapada en una mañana de Navidad que nunca terminaba. Con ella, el otrora orgulloso linaje de los Valdivia se extinguió. La hacienda, el escenario del horror, se convirtió en una herida en el paisaje. Ningún pariente lejano se atrevió a reclamarla. Los criados huyeron y los esclavos restantes fueron vendidos. La casa grande, con sus lujosos salones y su macabra cocina, fue abandonada. Rápidamente, ganó la reputación de estar maldita. Los lugareños contaban historias de luces extrañas en las ventanas y del sonido de villancicos que se oían en las noches de diciembre. Finalmente, años después, un misterioso incendio consumió la casa, reduciéndola a un cascarón carbonizado, un acto final de purificación que la tierra parecía exigir para borrar la mancha. Pero la historia no podía borrarse. Con el tiempo, la verdad de los hechos se mezcló con el folclore y nació la leyenda de El esclavo de la noche triste. Se convirtió en el cuento de terror definitivo de la región, la historia que los padres contaban a sus hijos para asegurarse de que se portaran bien. La figura de Samuel se transformó de un hombre a un coco, un espíritu de la venganza que, según la leyenda, regresaba en Nochebuena para comprobar si los amos trataban a sus siervos con justicia, una sombría amenaza que se cernía sobre la noche más sagrada. Para los otros hacendados y amos de esclavos, la leyenda era una advertencia mucho más real. El acto de Samuel plantó una semilla de paranoia en sus corazones. Rompió la suposición más fundamental de su poder, la de que la obediencia significaba lealtad. Empezaron a mirar a sus siervos más antiguos y confiables, con una nueva pizca de duda. El rostro sonriente del criado que les servía el vino, la eficiencia silenciosa de la cocinera. Todo contenía ahora la posibilidad de un odio oculto, de una venganza pacientemente planeada. Samuel les enseñó a temer el silencio. Para los esclavizados, la historia de Samuel era un mito peligroso y prohibido, susurrado solo en la más profunda oscuridad. No era un héroe, pues su camino era el de la aniquilación, pero era un símbolo. Era un símbolo del terrible poder que reside en el dolor de un padre. Era la personificación de una venganza tan completa que no dejaba piedra sobre piedra. Su historia no inspiraba rebelión, sino que ofrecía una forma de catarsis sombría, la fantasía de una justicia absoluta en un mundo donde la justicia no existía. Crucialmente, la leyenda, en todas sus versiones, nunca olvidó el porqué. Nunca fue solo la historia de un esclavo que enloqueció. Fue siempre, y sobre todo, la historia de un padre, la promesa rota, la violación y el asesinato de su hija, Helena, eran siempre el corazón de la narrativa. Este detalle impedía que Samuel se convirtiera en un demonio completo. Seguía siendo una figura trágica, un hombre bueno transformado en un monstruo por la crueldad insoportable de otros, un recordatorio de que el amor de un padre, cuando se pervierte, puede convertirse en la fuerza más destructiva del universo. El legado más duradero de la masacre fue la profanación de lo sagrado. Al elegir el día de Navidad para su acto, Samuel entrelazó para siempre la venganza más brutal con la celebración más sagrada. En toda la región, durante generaciones, la alegría de la Nochebuena estuvo teñida por una sombra de miedo. Los villancicos sobre el niño Jesús se mezclaban con los susurros sobre el esclavo que le regaló a su amo la muerte. No solo destruyó a una familia, robó la inocencia de la noche más feliz del año. Así, Samuel se convirtió en un fantasma en la conciencia de su época, un sombrío recordatorio de que, bajo la máscara de la lealtad, puede haber un océano de dolor, esperando solo la tormenta adecuada para desbordarse en un diluvio de sangre. Su leyenda cuestiona la naturaleza de la monstruosidad, sugiriendo que los verdaderos monstruos no son siempre los que empuñan el hacha, sino aquellos que con su crueldad obligan a que sea levantada. ¿Qué se necesita para transformar a un hombre bueno en un monstruo? ¿Es la venganza absoluta la única respuesta al sufrimiento absoluto? Deja un like si esta historia te impactó. Suscríbete para más historias sobre los vengadores más silenciosos y mortales del pasado. Comenta venganza
Si crees que sus acciones, por monstruosas que fueran, tuvieron una causa justa,